Hola, vamos a comenzar el tema 2 que se refiere a aprendizaje y conceptos fundamentales en psicología. Entonces ustedes tienen una presentación que se llama precisamente aprendizaje, memoria y emoción, que son 3 conceptos que deben resaltar. Y no solamente son conceptos, son procesos. Ya vamos a ver qué es el aprendizaje. Si se van moviendo conmigo y en la presentación, lo primero que van a conseguir es el concepto de aprendizaje. Proceso de adquisición originado por la experiencia. Adquisición. Si ustedes estudian para un examen, hacen el examen, sacaron 15 y dentro de una semana yo les pregunto algo sobre lo que fue en el examen y no recuerdan, no hubo aprendizaje. Aprendizaje habla de 2 procesos también, que es adquisición y consolidación de esos conocimientos. Así que hay que aprender y eso se queda. Cuando eso se nos queda en memoria, eso decimos que hay un aprendizaje. Si no, no hubo aprendizaje. Ligado al aprendizaje son las teorías del aprendizaje. Son las que mejor explican dentro de la psicología cómo aprendemos, cómo se da ese proceso de adquisición y consolidación. Y hay 4 tipos de teorías: conductismo, clásico, operante y observacional. Luego tienen ahí los enfoques, sus representantes y cuáles serían los principios básicos. Y tal vez lo que ustedes más recuerden, que es el aprendizaje clásico, que son los trabajos de Pablo y el perro que saliva. Y luego los experimentos de Skinner con las ratas estas que están ahí, que se llama reforzamiento, condicionamiento y tipos de reforzamiento: continuo, negativo, castigo y evitación. Un último tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje observacional. Nosotros podemos aprender en modus propio o también viendo a los otros. Así que Albert Bandura fue el que propuso este tipo de aprendizaje. Luego se van a encontrar el concepto de memoria, ¿no? Y es la capacidad de guardar, retener y también de olvidar. En psicología vamos a ver que hay unos procesos que son la cara y la cruz de otro proceso. Cuando nosotros hablamos de memoria, también estamos hablando de olvidar. Ese sería el concepto o el proceso complementario o opuesto. Entonces, si hablamos de memoria, hay 3 tipos de memoria: memoria sensorial, la de corto plazo y largo plazo. Tienen ahí esos conceptos. La memoria sensorial, que es la que va a depender, como su nombre lo dice, de los sentidos. La de corto plazo es, bueno, ¿qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? Eso, estudiar para un examen y ustedes solo se acuerden unos días, ¿no? Bueno, me imagino que este curso no va a ser así. Y luego la memoria de corto plazo, que es la que queda, la que se fija. Si yo les preguntara a ustedes ¿qué hicieron el año pasado un día como hoy? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los eventos más importantes de su vida? La comunión, los bautizos, cuando terminaron la secundaria. Eso es lo que está quedando entonces en la memoria de largo plazo. Tienen ahí entonces la importancia y el resto ya entienden esta presentación. Luego hay unos fenómenos muy interesantes ligados a la memoria, que son los recuerdos, ¿no? Como a veces hay claves de recuperación, que uno ve algo y dice, ¡ah!, me acordé de tal cosa, y eso llega a la memoria. Luego hay recuerdo súbito, e incluso hay un fenómeno que se llama, lo tengo en la punta de la lengua, esas cosas que no nos vienen, ya. Como les decía, el complemento de estos conceptos es el concepto de olvido. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? ¿Por qué no puedo recordar todo? ¿Por qué de las cosas que yo vivo en el día a día, incluso si yo les pregunto qué hicieron ayer, no son capaces de decirme a las 8, a las 9, a las 10 hice tal cosa, sino solamente uno recuerda cosas muy específicas? Entonces pensemos en eso. Y en la presentación entonces nos señalan algunos factores o procesos que también interfieren para que nosotros olvidemos las cosas. Entonces, ¿cuáles? Bueno, lo que se llama el proceso de interferencia proactiva y reactiva. Otro concepto que se van a encontrar ahí es el de inteligencia, que es ser inteligente, y lo que ustedes más van a asociar tal vez es
la capacidad de resolver. Y ojo, no es resolver rápido. Yo respondí rápido. No, responder bien. Y consiste entonces en estas capacidades que tenemos, habilidades y aptitudes para resolver situaciones. Ese es el concepto de inteligencia. Y hay tipos también de inteligencia: concreta, abstracta, múltiple, y tienen ahí. Y últimamente hablamos de inteligencia emocional. ¿A qué se refiere eso? Que tiene que ver con el manejo de las emociones, con el no ser impulsivo, con el poder en situaciones de mucha presión mantener el control. Eso tiene que ver con la inteligencia. Y otro concepto que están ahí es el de creatividad, pensamiento y creatividad. Y finaliza esta presentación con lo que es la motivación. Y la pirámide de Maslow, que seguramente ustedes la han escuchado mucho. Maslow nos propone que nosotros nos movilizamos en función de conseguir distintos niveles de satisfacción. La primera satisfacción es lo que está en la base de la pirámide, que son las necesidades fisiológicas, y luego las de seguridad, amor, pertenencia, estima y autorrealización. Van a terminar esta presentación con el tema de emociones, que le vamos a dedicar un ratico, porque además es uno de los temas fundamentales y que ha hecho que mi trabajo se conozca, se interesen mucho y son únicos. Los únicos trabajos sobre emociones de los venezolanos, si a ustedes les interesa leer un poco más, le voy a colocar algunos links. Son los que yo conduje desde el 2010, trabajo yo salud mental de los venezolanos, pero desde el 2015 se hizo un diagnóstico de las emociones, de cuáles son las emociones que predominan en los venezolanos. Entonces, hay emociones básicas, según Plutchik. Para mí es importante que cuando yo les pregunte ¿cuántas emociones hay? Entonces, bueno, hay emociones básicas y emociones, o sea, básicas o primarias, y emociones secundarias. Y según tal persona, hay una teoría que dice que pueden haber 4 emociones básicas, otras 6. Yo trabajo con esta por el tipo de investigaciones que hago. Entonces, las emociones básicas son miedo, sorpresa, tristeza, repugnancia, enojo, expectativa, alegría y aceptación. Y se llaman básicas porque las sentimos todos los seres humanos en todas partes del mundo, sin distinción de género, y están ligadas a la supervivencia. Son excluyentes, tienen características particulares e incluso hay una expresión de la cara para cada una de estas emociones. La combinación luego de estas emociones empieza a dar origen a las emociones secundarias. ¿Okay? Entonces, bueno, tienen ahí todo el resto para entender qué son las emociones.